Hola, 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 soy Víctor Sáenz Barrón, estoy leyendo por aquí mi novela Nieblas de Perdición y vamos por el capítulo 10, que se titula Una noche. Ya era tarde y todo el mundo se había retirado a sus habitaciones. Diego no lograba conciliar el sueño. Aquella estancia conservaba cierta esencia carnal, le traía impulsos libidinosos, hacía que recordara a Olga desnuda y sensual, compartiendo momentos íntimos. Eso le complacía y turbaba al mismo tiempo. No quería tocarse pensando en ella, porque eso reavivaría su influencia, pero lo deseaba. Anhelaba tanto volver a sentirlo aunque solo fuera en su imaginación. Vaya si lo deseaba. Cogió el portavelas de su escritorio, lo encendió, se puso su batín de terciopelo y decidió salir de allí un rato, hasta que se relajase un poco. Anduvo sin rumbo por los pasillos de la casa, en silencio, dejando que su cuerpo se enfriara con el ambiente. Entonces recordó la antigua copa rota traída de ultramar. Si se descubría su ausencia, pensarían que había sido robada y si hallaban los restos, echarían la culpa a alguna criada. Bajó a la cocina. La muchacha que estaba de guardia pegó un bote, abandonando la silla en la que se había quedado medio dormida, intentando parecer más despierta de lo que estaba. ¿Necesita algo el señorito? Sí, por favor, una tila. Mientras se la preparaba, Diego se dio cuenta de que estaba mirando la silueta de aquella fémina de una manera bastante inapropiada. Por suerte, la observada se encontraba de espaldas y no percibió su desliz. La ropa de sirvienta no era nada provocativa y ella llevaba el pelo recogido, pero sus formas se le antojaron atractivas. Aunque resultaba obvio que era demasiado joven y de la clase incorrecta, el cuerpo del veinteañero le transmitía la escasa importancia que eso podía tener. Cuando la criada se giró para entregarle la tisana, la luz amarillenta remarcó una gruesa verruga que presidía su frente. Diego se centró en aquella imperfección redonda y saliente, acompañada de otra menor a la derecha de la ceja. Aquellas protuberancias epidérmicas, contempladas adrede tras cada trago de infusión, acallaron la agitación interna del hombre. ¿Dónde guardan las escobas y recogedores? Preguntó él. Señorito, yo haré lo que usted necesite, dijo ella, sorprendida porque le pidiese utensilios de limpieza. No, se trata de algo privado, quiero hacerlo yo. También me vale un trapo y un cubo. Señorito, ¿cómo va a ocuparse usted? Exclamó, entre sorprendida y horrorizada. Es mi trabajo. Mire, lleguemos a un acuerdo. Yo no le digo a nadie que estaba durmiendo y usted no le cuenta a nadie que soy capaz de limpiar algo por mí mismo, ¿vale? No dormía, replicó, asustada. Solo descansaba la vista un ratito. Hay poca actividad por la noche y... Tranquila, Leticia. Lo entiendo. Usted no puede dormir por responsabilidad y yo por otros motivos. Sin problemas. Ahora deme algo de lo que le he pedido. ¿De qué se trata, señorito, según sé cuál sea la mancha? Una copa de cristal. He roto una puñetera copa de cristal, respondió él, poniendo los ojos casi en blanco. Poco después la criada apareció con un saquito de arpillera. Así no sabrán lo que porta, comentó ella, dejando ver el recogedor y el cepillo sin palo que guardaba el contenedor flexible marrón. Gracias. Diego cogió lo entregado y se llevó el índice a la boca, en señal de silencio, para insistir en que prefería que aquello quedara entre los dos. De cuclillas en el suelo de baldosas de alabastro y ónice, Diego se sentía un tanto ridículo y comenzó a pensar que tampoco habría estado de más haberle ordenado a Leticia que limpiara aquello. Al fin y al cabo, le había dicho qué iba a hacer. Por el mismo motivo podría habérselo encargado. No obstante, ella no sabía de qué copa se trataba, y eso le bastaba para autojustificarse la recogida de cristales. Era de suponer que Elías le tendría gran cariño a aquellas copas, y prefería que no se enterase de que faltaba una. El resultado no fue idóneo. Pero antes o después barrerían el lugar y desaparecerían los minúsculos fragmentos que le era incapaz de retirar, solo logrando moverlos de un sitio a otro. Se acercó al armarito oculto, abrió la puertecilla cubierta de lomos de libros y recolocó las copas del interior para que el hueco quedase al fondo y fuera más difícil descubrirlo. Seguramente Elías no le dijera gran cosa por la ruptura accidental, y él era un adulto. Pero no quería dar pistas sobre su estado de nerviosismo, con mayor motivo a raíz del antecedente del desvanecimiento en el jardín. Allí dentro había botellas que no conocía, la gran mayoría de cerámica. Curioseó hasta que una le llamó la atención y vertió un chorrito amarillento en una pieza similar a la destruida. Aquel sabor agridulce
le gustó más que el único catado anteriormente del repertorio. Vio una tela fina a un lado y supuso que era para limpiar el interior de cristal una vez usado sin tener que recurrir a los criados. Mientras lo hacía, a pesar de la tormenta que seguía castigando el exterior, escuchó un quejido ronco. Se echó atrás y prestó atención, discerniendo un grito contenido y camuflado por un trueno cercano. Aquello no era un rugido, sino algo humano. Sonó de nuevo, y Diego creyó reconocer la voz de Elías, proveniente de la torre. Debía de ser un sonido fuerte para que pudiera percibirlo a través de los muros y puertas, con la lluvia, el viento y los estruendos del crudo temporal. Ante el retucido arco de medio punto, dudó si abrir o no. Por un lado, Elías podía necesitar ayuda. Por otro, era un sitio privado suyo y a una hora muy tardía. Un giro de manilla no abrió la puerta, pero eso no era un problema. Los 3 varones de la familia siempre llevaban encima una llave maestra. Sacó la suya, que portaba colgada del cuello, y la metió en la cerradura. Aquel amago de torre de planta cuadrada, propio de una arquitectura ecléctica, empezaba allí mismo, sin haber una vía de descenso, solo escaleras hacia arriba. El polvo se apilaba en los peldaños de madera, dejando a la vista pisadas entrecruzadas, y las telarañas pendían del techo, evidenciando la prohibición al servicio de entrar allí. Un grito grave y atormentado llenó el ambiente con tal intensidad que Diego miró hacia la puerta recién utilizada, planteándose si cerrarla o no, cosa que al final hizo, para que el sonido no emergiera al resto del edificio. Ya no cabía duda de que el emisor era su abuelo, con una voz más ronca de la habitual. Quizá había enfermado y los síntomas no se habían presentado hasta después de retirarse, pero eso seguía sin explicar que estuviera arriba a tan elevadas horas de la noche, en lugar de en su cuarto. El alto y delgado Campoamor echó atrás el pico con borla de su gorro de dormir y, con la vela por delante, ascendió lentamente, poniendo atención a cada paso dado para no tropezar, sintiendo que quizá un ritmo más acelerado sería aconsejable para atender a quien se hallaba arriba. «Abuelo, ¿te encuentras bien?», cuestionó al asomar la cabeza por la portezuela ligeramente inclinada, recién abierta, moviendo la fuente de luz para otear alrededor suyo. La amarillenta iluminación se mezcló con el resplandor azulado de un relámpago, proveniente de las ventanas rectangulares apaisadas intermedias y las circulares superiores, provocando un cruce de sombras fluctuantes con bordes difusos que llenaban el espacio entre innumerables figuras, esculturas, cajones altos, muebles alargados, estantes repletos, cuadros enmarcados de forma recargada y baldas aisladas con objetos destelleantes, en un caos organizativo reforzado por la oscuridad intermitente. Un terrible rugido felino surgió de lo que Diego había creído una estatua exótica, precediendo a la carga contra él por parte de una criatura de más de 2 metros de altura. Tambaleándose ya por su posición comprometida a mitad de la abertura, el explorador nocturno se desequilibró con la arremetida y fue incapaz de evitar que el cilindro de cera cayese, rebotando a continuación de un escalón a otro hasta que su llama se extinguió. Con la vista acostumbrándose a la nueva situación, una garra inmensa lo agarró por el cuello y lo alzó, clavando sus afiladas uñas en la blanda carne y apretando hasta que la piel y los músculos superficiales fueron traspasados. El portavelas vacío siguió el camino de lo que había sostenido hasta hacía unos segundos, produciendo un tintineo metálico que cesó pronto. Diego quería hablar, pero solo gorgoteaba, emitiendo sonidos incomprensibles. Sentía sus latidos en los oídos y los músculos de todo el cuerpo se le tensaban. Unos enormes ojos carmesíes lo miraban de cerca, casi reluciendo. El agradable olor a menta que salía de aquellas fauces aserradas resultaba desconcertante, pero no tanto como los niveles de dolor, ahogo y miedo padecidos por quien había llevado una vida relativamente tranquila hasta entonces. «¡Diego!», articuló la criatura con una versión deformada de la voz de Elías. «¿Eres tú?». Una menor presión permitió al de cabellos oscuros responder al enorme agresor. Sí, abuelo».
La bestia de pelo anaranjado con manchas marrones y extremidades desproporcionadas soltó a su presa, permitiendo que cayera, se golpeara contra el marco de la trampilla y tan solo evitara continuar hacia abajo por un brazo extendido certeramente que detuvo la inercia. El ser rotó por completo sobre sí mismo, apretando los puños, mostrando unas uñas curvas que salían del pelo que había encima de sus extraños dedos, que ya habían mostrado otras rectas en las puntas. Un rugido angustiado surgió de la potente garganta, entre densos hilos de baba. ¿Qué es esto?, interrogó con una vocalización quebrada. Si no fueras de la familia, no se me habría podido contener. No deberías haber subido. Diego sentía cómo el ritmo sanguíneo aumentaba por todo su cuerpo y los globos oculares se le hinchaban, asediado por agudas punzadas dentales, dignas de llamar a un dentista o cirujano sangrador. ¿Eres tú el jaguar de la niebla?, preguntó con un tono de voz que no parecía el suyo. No, eso es lo que llevamos dentro. Diego comenzó a ver borroso, rojo, y a perder el control debido a la enorme furia interior que lo abrasaba. Quería preguntar, comprender qué sucedía, pero todo parecía mimetizarse con las sombras. Los objetos perdían dimensión y el daño sufrido lo impulsaba a responder al ataque. ¿Cómo el hombre lobo?, inquirió entre jadeos. Ojalá. Bastaría con encerrarse en luna llena. Has leído las historias. Esto es peor. Aterrado y rabioso, el nieto se lanzó de forma involuntaria contra el único presente, recibiendo un zarpazo a puño cerrado, que le marcó el pecho por cuatriplicado y lo lanzó contra un armario tallado, haciendo que se desprendiese algo voluminoso que había apoyado encima, reventando sobre él en astillas y tablas. Sacudiéndose los fragmentos de madera, el fornido felino bípedo en que se había transformado Diego rugió con la fiereza de 1000 demonios y agarró un secreter cercano, estampándoselo a su rival, que intentaba comunicarse con él. Acto seguido, clavó ambas garras en el abdomen del anciano, rasgando en ambos sentidos, provocando un estallido de sangre negruzca e intestinos abultados. En un esfuerzo de autocontrol parcial, Diego cogió por la cabeza una escultura tribal y emprendió a golpes contra ella, no deteniéndose hasta haber destrozado gran parte de los objetos de la habitación. Resoplando, volvió en sí, recuperó lo que le hacía ser él mismo, dándose cuenta de la situación, acudiendo a Elías, colocándose junto a su cuerpo yaciente, para ver hasta dónde había llegado el alcance de su arrebato. No puedes alterarte. Los enfados te volverán loco. Es imposible de controlar si te dejas llevar por las emociones básicas, dijo entrecortadamente el abuelo, empezando a convulsionarse, pero todavía consciente. ¿Por qué? Una maldición, un pago por mis negocios sucios. Perjudiqué a quien no debía. Es complicado amasar tanto dinero de forma limpia. Pero yo no. Tu padre no lo tiene. Lamento que tú sí. Te ha escogido. ¿Qué hago? Puede ser de ayuda en ciertos entornos peligrosos. Eres especial. Esto es un infierno. Necesitas un médico. Me fue entregado como ofrenda, a cambio de libertad. Los que recibían el don se preparaban durante toda la vida, pero yo no estaba listo cuando lo acepté, confesó el mayor, empezando a perder pelo. ¡Mierda! ¡Te he matado! No te afectará casi todo lo que daña a los demás. Solo uno de cada generación era seleccionado para recibir el poder, informó con los ojos ya humanos, dotados de iris y pupilas. ¡Conmigo! ¡Quédate conmigo!, chilló Diego, viendo que su abuelo se desvanecía, meneándolo con cuidado para mantenerlo despierto sin herirlo más. No te apenes por mí. Eso solo lo hará surgir. Conserva siempre la calma. Estamos en paz. Toma. Alzando la mano con dificultad y gran temblor para coger de su pecho un colgante de cuerdecilla con una bolsita de piel y entregárselo, requiriendo colaboración para sacarlo por la cabeza. ¿Y esto?, preguntó, mirando con extrañeza lo recibido. Un talismán te ayudará a imponer tu voluntad. Te quiero, nieto.
añadió, siendo la primera vez en su vida que le expresaba tal sentimiento. Iré a por algo a la botica. No te puedes morir. ¿Me oyes? No puedes morir. Berreó, sujetando la testa cana del abuelo con aquellos inverosímiles híbridos de manos, garras y zarpas. Entre nosotros no hay cura. Ya estaría recuperado si no fueras como yo. Musitó. Tus uñas son. El libro. Busca el libro. En mi dormitorio. Elías ya no estaba. Solo quedaba una carcasa marchita que se parecía a él. Diego musitó algo antes de rugir tan fuerte que los ladridos de Frixo atravesaron la tormenta para llegar hasta allí en respuesta, seguidos de los otros cánidos más lejanos. Un relámpago cayó de forma casi simultánea al trueno, muy cerca, revelando que el exterior era prácticamente invisible a causa de la negrura neblinosa que se remolinaba contra los cristales. Aunque Diego quería llorar, se contuvo. Buscó una paz interior que no tenía claro si lograría hallar, reduciendo el ritmo de su respiración, procurando hacer caso del consejo de quien acababa de partir hacia el más allá. Conserva siempre la calma.